Funciones lógicas en Excel. Dentro de la gran cantidad de funciones que tiene Excel, existen unas funciones que son muy importantes. Las funciones lógicas. Estas funciones permiten realizar operaciones relacionadas con la toma de decisiones. Por ejemplo, dependiendo de las ventas de un vendedor, asignarle una mayor o menor comisión. Las funciones lógicas de uso más común en Excel son la función y, la función o, y la función si. Empecemos por la función y. Esta es la estructura de la función. ¿Cuántos argumentos tiene esta función? En este ejemplo vemos 2. Pero el segundo argumento está entre paréntesis cuadrado, lo que quiere decir que es opcional. Los puntos suspensivos al final significan que la función puede tener más argumentos si se necesita. ¿Qué hace la función? Esta función devuelve verdadero, si todos los argumentos son verdaderos. De lo contrario devuelve falso. Esto lo podríamos entender con esta tabla de verdad. Vamos a evaluar dos condiciones, X y Y. La tabla ilustra los posibles valores de verdad que pueden tener estas variables. Escribamos la función en esta celda. Signo igual, escribimos, y, abrimos paréntesis. Hacemos clic en esta celda, B11. Escribimos punto y coma para separar el argumento, y hacemos clic en esta celda, C11. Cerramos paréntesis, y presionamos Enter. Y obtenemos el resultado. Ahora rellenemos para copiar la fórmula en las demás celdas. Observe que, como indica la definición de la función, solo nos devuelve verdadero cuando ambos argumentos son verdaderos, de lo contrario, devuelve falso. Si hay 3 o más argumentos en la función, todos tienen que ser verdaderos para que la función devuelva verdadero. Veamos otro ejemplo. Observe el valor que aparece en la celda B17. Analicemos si es verdadera o falsa la siguiente afirmación. El valor de la celda B17 está entre 5 y 10. La afirmación es verdadera. Pero, ¿cómo podemos evaluar esta celda, mediante la función y? Para eso primero debemos analizar qué significa, entre 5 y 10. Porque debemos expresarlo en términos matemáticos para poder evaluarlo. Entre 5 y 10 significa que el valor debe ser mayor o igual a 5, y menor o igual a 10. Y lo podemos escribir en la función de la siguiente manera. Signo igual. Escribimos, y, abrimos paréntesis. B17 mayor o igual que 5. Escribimos punto y coma para separar el argumento. B17 menor o igual que 10. Cerramos paréntesis. De esta manera estamos evaluando si el valor de la celda B17 es mayor o igual que 5, y menor o igual que 10. Presionemos Enter para ver el resultado. Y nos devuelve verdadero. Pero, ¿cómo lo evalúa Excel? Veamos nuevamente la función. Primero se evalúa el primer argumento. B17 es mayor o igual que 5. Eso es verdadero. Luego se evalúa el segundo argumento. B17 es menor o igual que 10. Que también es verdadero. Por lo tanto, como ambos argumentos son verdaderos, la función devuelve verdadero. Ahora cambiemos el número. Por ejemplo, escribamos un 3. Observe que ahora la función devolvió falso. ¿Cómo lo evaluó Excel? Veamos la función resultante. Primer argumento. B17 es mayor o igual que 5. Eso es falso. Luego el segundo argumento. B17 es menor o igual que 10. Eso es verdadero. Por lo tanto la función devuelve falso. Porque recuerde que solo devuelve verdadero, si todos los argumentos son verdaderos. Ahora, evaluemos esta afirmación, en la siguiente tabla. Es una mujer, y tiene más de 25 años. Para que sea verdadero tiene que cumplir ambas condiciones. Escribamos la función en esta celda. Signo igual, escribimos, y, abrimos paréntesis.
B21, igual, femenino. Observe que estamos escribiendo femenino entre comillas, porque estamos evaluando un valor de tipo texto. Luego escribimos punto y coma para separar el argumento. C21, mayor que, 25. Cerramos paréntesis. Recuerde que ambos argumentos tienen que ser verdaderos para que nos dé verdadero. Presionemos Enter. En el primer caso, es falso. Porque la edad no es mayor a 25, es igual. Ahora rellenemos para ver los demás resultados. Solo en 2 registros se cumplen ambas condiciones. Miremos ahora la afirmación para la siguiente tabla. Son hombres separados con 2 hijos. En este caso se tendrían que cumplir 3 condiciones para que sea verdadero. Escribamos la función en esta celda. Signo igual, escribimos, y, abrimos paréntesis. B29, igual, masculino, entre comillas. Escribimos punto y coma para separar el argumento. C29, igual, separado. También entre comillas porque son textos. Punto y coma, D29, igual, 2. No lo escribimos entre comillas porque es un número. Cerramos paréntesis. Y presionamos Enter. En el primer caso es falso, porque solo se cumple la tercera condición. Recordemos que para que sea verdadero, todas las condiciones tienen que ser verdaderas. Rellenemos para ver los resultados en las demás celdas. Solo 2 cumplen las 3 condiciones. Ahora veamos la función, o. La estructura es la misma que la función anterior. Puede tener uno, o más argumentos. ¿Qué hace esta función? Devuelve falso, solo si todos los argumentos son falsos. De lo contrario, devuelve verdadero. Veamos la tabla de verdad. Vamos a evaluar las condiciones X, Y, Y. La tabla ilustra los posibles valores de verdad que pueden tener estas variables. La función, o, solo devolverá falso si ambas condiciones son falsas. De lo contrario, devolverá, verdadero. Escribamos la función en esta celda. Signo igual, escribimos, o, abrimos paréntesis. Hacemos clic en esta celda, y 11. Escribimos punto y coma para separar el argumento, luego hacemos clic en esta celda, J11. Cerramos paréntesis, y presionamos, Enter. Y obtenemos el resultado. Ahora rellenemos para copiar la fórmula en las demás celdas. Y, como indica la definición, la función solo devuelve falso si ambas condiciones son falsas. De lo contrario, devuelve verdadero. Al igual que la función anterior, se puede agregar varias condiciones, pero todas tendrían que ser falsas para que devuelva falso. Reforcemos el concepto con el siguiente ejemplo. Observe el valor de la celda I17. Evaluemos si es verdadera o falsa la siguiente afirmación. O el valor de la celda I17 es menor que 5, o, el valor es mayor que 10. Separemos la pregunta en 2 condiciones para evaluarla. Condición 1. El valor de la celda I17 es menor que 5. Eso es falso. Condición 2. El valor de la celda I17 es mayor que 10. Eso es falso. Por lo tanto, la afirmación es falsa, porque ambas condiciones son falsas. Si alguna de las 2 condiciones hubiera sido verdadera, la conclusión sería verdadera. Veámoslo a través de la función de Excel. Escribamos la función en esta celda. Signo igual, escribimos, o abrimos paréntesis. Y 17, menor que, 5. Escribimos punto y coma para separar el argumento. Y 17, mayor que, 10. Cerramos paréntesis, y presionamos, Enter. Efectivamente, la función devuelve, falso. Veamos qué sucede si cambiamos el valor de la celda. Por ejemplo, escribamos, 3. Ahora la función devuelve verdadero. ¿Por qué? Veamos la función. Condición 1. Y 17 es menor que 5.
Eso es verdadero. Condición 2. Y 17 es mayor que 10. Eso es falso. Por lo tanto devolvió verdadero, porque una de las dos condiciones es verdadera. Analicemos la afirmación de la tabla siguiente. Las personas que aparecen en la tabla, o ganan más de 1.000.000 de pesos, o ganan menos de 500.000. Para ello necesitamos la columna sueldo. Evaluamos la primera celda, y luego copiamos la fórmula en las demás. Signo igual, escribimos, o, abrimos paréntesis. J21, mayor que 1.000.000. Escribimos punto y coma. J21, menor que 500.000. Cerramos paréntesis. Y presionamos, Enter. La función devolvió falso. Veamos por qué. Condición 1. J21 es mayor que 1.000.000. Eso es falso. Condición 2. J21 es menor que 500.000. Eso es falso. Por lo tanto, como ambas condiciones son falsas, devolvió falso. Solo hubiera sido verdadero si alguna o ambas condiciones fueran verdaderas. Rellenemos la fórmula para ver los demás resultados. Solo 2 de las celdas evaluadas son falsas. Veamos otro ejemplo. En la tabla siguiente hay mujeres, cuyo estado civil es unión libre, o casadas. Escribamos la función en esta celda. Signo igual, escribimos, o, abrimos paréntesis. J29, igual, escribimos unión libre entre comillas. Punto y coma para separar el argumento. J29, igual, escribimos casada entre comillas. Cerramos paréntesis. Y presionamos, Enter. La función devolvió verdadero. Analicemos la función. Condición 1. J29 es igual a unión libre. En el caso de esta celda, es falso. Condición 2. J29 es igual a casada. Es verdadero. Como una de las dos condiciones es verdadera, la función devolvió verdadero. Recuerde que la función solo devuelve falso, si todas las condiciones son falsas. Copiemos la fórmula en las demás celdas. 2 de las celdas evaluadas son falsas. Pero el hecho de que estas funciones devuelvan verdadero, o falso, no es muy útil. Es más útil si podemos realizar alguna acción dependiendo del resultado. Es por ello que contamos con otra función lógica muy importante. La función, sí. Esta función lleva 3 argumentos. Una prueba lógica o condición. Un valor o acción a tomar si la condición es verdadera, y un valor o acción a tomar si la condición llega a ser falsa. Por eso la función permite evaluar una prueba lógica o condición, para determinar si es verdadera o falsa, y dependiendo de ello ejecutar una acción. Por eso, la función o, y la función, y, se suelen utilizar como condiciones en la función, si, dependiendo de valor a evaluar. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. La siguiente tabla es un reporte de ventas. La idea es pagar la comisión a cada uno de los vendedores. Pero esa comisión depende de una condición. Si las ventas fueron mayores a 300.000 pesos, los vendedores recibirán una comisión del 10% sobre el valor de la venta. De lo contrario, solo recibirán el 5%. De acuerdo con esto, María, que vendió 315.000 pesos, recibiría el 10% porque cumple la condición dada. Pero José, solo recibirá el 5% debido a que no cumple con la condición. Evaluemos los valores de la tabla con ayuda de la función si, en esta celda. Signo igual, escribimos, si, abrimos paréntesis, escribimos la prueba lógica o condición. En este caso sería, P10. Mayor que, 300.000. Punto y coma para separar el argumento. Luego escribimos la acción a realizar si la condición llega a ser verdadera. En este caso escribimos, P10. Multiplicado por 10%. Que es el valor de la comisión si la venta es mayor a 300.000 pesos. Punto y coma para separar el argumento.
Luego escribimos la acción a realizar si la condición llega a ser falsa. En este caso escribimos P10 multiplicado por 5%, que es el valor de la comisión en caso de que el valor de la venta no cumpla la condición dada. Cerramos paréntesis, y presionamos Enter para ver el resultado. Devolvió 31.500 pesos. Es decir, la función ejecutó la acción por verdadero, porque se cumple la condición. Copiemos la fórmula en las demás celdas para ver los otros resultados. Veamos la segunda fórmula. Devolvió 10.740 pesos. Es decir, la función ejecutó la acción por falso, porque no se cumple la condición. Y así se evaluaron las demás celdas. Veamos otro ejemplo con la siguiente tabla. Pero primero pongámosle un diseño. Seleccionemos la tabla. Hacemos clic en el botón Dar formato como tabla. Seleccionamos un diseño. Por ejemplo, este. Aparece una ventana donde verificamos el rango de la tabla, que es correcto, y la casilla de verificación donde se indica que la tabla tiene encabezados. Los encabezados de la tabla son estos. Por lo tanto la tabla sí tiene encabezados. Dejamos verificada la casilla y hacemos clic en aceptar. Estos botones que aparecen aquí, se utilizan para aplicar filtros a la tabla. En este caso no los necesitamos. Así que vamos a la pestaña Datos, y hacemos clic en el botón Filtro, para desactivarlos. El haber asignado un diseño a la tabla tiene dos ventajas. La primera es la siguiente. Ubiquémonos en esta celda y agreguemos otro dato. Observe que cuando escribimos datos nuevos, la tabla automáticamente se amplía. La segunda es la siguiente. Cuando escribamos la función en esta celda, dicha función se copiará automáticamente en las demás celdas. Veamos entonces qué función debemos escribir aquí. La idea es que las personas reciban un subsidio de 350.000 pesos. Pero el subsidio solo es para las mujeres solteras que tengan al menos un hijo. Las personas que no cumplan estas condiciones no recibirán nada. Recurrimos por tanto a la función si. Signo igual, escribimos si, abrimos paréntesis. Y escribimos la prueba lógica o condición. Pero en este caso se trata de dos condiciones. La persona tiene que ser soltera, y tener al menos un hijo. Por tanto debemos utilizar la condicional, y entonces escribimos, y, abrimos paréntesis. Escribimos la primera condición. Q23, signo igual, y escribimos soltera entre comillas. Luego punto y coma para separar el argumento. La segunda condición es que la persona debe tener al menos un hijo. ¿Pero qué significa, al menos un hijo? Significa que la persona debe tener un hijo, o más. Eso en términos matemáticos significa que el número de hijos debe ser mayor o igual a 1. Entonces escribimos, R23, mayor o igual que, 1. Cerramos paréntesis de la función y, que es la condición del sí. Ahora escribimos punto y coma para separar el argumento. A continuación escribimos la acción a realizar en caso de que la condición sea verdadera. Es decir, que aparezca el valor del subsidio, 350.000 pesos. Luego punto y coma, y escribimos la acción a realizar en caso de que la condición sea falsa. Es decir, 0. Cerramos paréntesis. Presionamos Enter. Y obtenemos los resultados. Observe que debido al diseño de la tabla, la fórmula se copió automáticamente en todas las celdas. Y vemos que solo 3 personas cumplieron la condición. Pero analicemos la función paso a paso para ver cómo la evaluó Excel. La función sí, tiene 3 argumentos. Una prueba lógica o condición. Un valor o acción a realizar en caso de que la condición sea verdadera, y un valor o acción a realizar en caso de que sea falsa. En este ejemplo la prueba lógica o condición es una función y, la cual tiene 2 condiciones. Recordemos que la función devuelve verdadero o falso. Para que devuelva verdadero las 2 condiciones tienen que ser verdaderas. Veamos lo que sucede aquí. Excel evalúa la primera condición.
La celda Q23 es igual a soltera. Eso es falso. Luego se evalúa la segunda condición. R23 es mayor o igual a 1. Eso es verdadero. Por lo tanto la función y devuelve falso. Porque recuerde que para que sea verdadera, ambas condiciones tienen que ser verdaderas. Entonces Excel ejecuta la acción del falso, que en este caso es 0. Veamos esta celda. Q25 es igual a soltera. Eso es verdadero. R25 es mayor o igual que 1. También es verdadero. Por lo tanto, la función y devuelve verdadero porque ambas condiciones son verdaderas. Entonces Excel ejecuta la acción correspondiente al verdadero. Y eso es todo. Espero que se haya entendido. Igualmente esto requiere de varios ejercicios para adquirir experiencia. Pero eso será en un próximo capítulo. Haga un clic en me gusta. Por favor comenten cómo les ha parecido para así mejorarlo si es necesario. Hasta pronto.